No puedo sacarme de la cabeza lo que me hizo mi esposo. Cualquier cosa se puede perdonar, pero eso no se puede. Estoy desvelado. Ayer perdí el sueño. No podía dejar de pensar en qué sucedería si perdiéramos a ese cliente. Ayer mi hijo se retrasó en llegar a casa. Me puse muy nerviosa pensando lo peor. Me alteré mucho. Sentí extraño a mi jefe y no se me quita la idea de que me van a despedir. Y no sé qué haría si eso sucede. Últimamente he tenido pensamientos muy negativos. No puedo dejar de pensar en que no vale la pena seguir viviendo. Eres víctima de tus pensamientos. ¿O puedes dirigirlos? Piensa como Jesús. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Romanos 12:2. Hoy tenemos una linda oportunidad. Hoy comenzamos una nueva serie titulada, hermano, Pensando como Jesús. ¿Cuántos quieren pensar como Jesús? Usted sabe que muchas veces nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida. Yo creo que en esta serie vamos a aprender cómo nosotros podemos pensar como Jesús piensa, que podamos hacer las cosas que Jesús quiere que hagamos. Y por eso estamos aquí, hermano, para poder aprender de la palabra del Señor. Vamos a estar hablando por 6 semanas lo que el Señor piensa acerca de nosotros y lo que Él quiere que nosotros pensemos acerca de Él. Y vamos a comenzar esta semana, la primera semana, en qué piensa. Esa es una pregunta. Usted tiene ahí sus notas, hay bastantes versículos que vamos a leer. Y yo quiero que usted en este momento empiece a pensar en qué cosas usted piensa. Qué cosas son las que nuestra mente, de qué cosas nuestra mente está llena. Usted sabe que el no pensar es pensar en que no estoy pensando. No sé si me entiende. A veces nuestra mente está llena de tantas preocupaciones, tantas situaciones que hemos pasado, tantas las pasadas como las presentes, y a muchas veces nos preocupamos por las futuras, porque yo no sé si usted entiende lo que quiere decir preocuparse. ¿Qué quiere decir? Es empezar a ocuparse de algo que no ha pasado. Y yo quiero que nosotros podamos descansar en Jesús, que podamos descansar en el Señor, que podamos tener una palabra de fe y que empecemos nosotros a ser fortalecidos a través de la Escritura. Y hay diferentes aspectos, puntos que quiero compartir con usted. Usted ahí lo tiene en sus notas. Lo primero, hermano, que quiero que podamos ver ahí en el punto 1 que tiene sus notas, que nuestros pensamientos son los que controlan nuestra vida. Mire lo que dice Proverbios 4:23. Ahí en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera. Le voy a leer Reina Valera, pero ahí hay otra versión que es Dios habla hoy. ¿Sabe qué dice? De toda cosa guardada. ¿Lo tienen? Ayúdenme a leerlo, por favor. De toda cosa guardada. Dice, guarda. ¿Qué dice? Porque de él emana la vida. Dice que guardemos nuestro corazón. Ahora, en esta versión, Dios habla hoy. Mire el concepto que encontré. Me gusta mucho ver diferentes versiones, porque quiero tener un mayor entendimiento de la Escritura. Y dice de la siguiente manera. Como dice ¿qué? Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. ¿Sabe que muchas veces nuestros pensamientos controlan nuestra vida? Las cosas que nosotros estamos pensando. Y como leíamos o vimos en esta introducción de esta serie, a veces venimos a ser esa víctima de nuestros propios pensamientos. Muchas cosas que nosotros pasamos nos controlan. Yo no sé si usted ha pasado problemas, situaciones, pero muchas veces uno está viviendo eso aunque yo hubiese pasado. No sé si le ha ocurrido a usted. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, quiero decirle, y voy a compartir diferentes experiencias que me han pasado a mí, y yo quizás usted se pueda sentir identificado. Cuando estaba enfermo del COVID, sentía que había una gran preocupación, una angustia sobre mí. ¿Por qué? Porque pensaba primeramente qué iba a pasar con la obra del Señor. Era lo que más me angustiaba.
Yo no sé si a usted le pasa de la misma manera. Luego pensaba, ¿qué va a pasar con mi familia? Hermano, estaba en una posición, estaba en una situación en la que pensé que iba a perder mi vida. Pensé que al irme yo iban a quedar muchas cosas pendientes. A veces nos suceden cosas así. A veces pensamos que cuando vienen crisis o vienen dificultades decimos, voy a perder el trabajo. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? A veces decimos, ¿qué va a pasar? Es mi fuente de ingreso, es lo que yo tengo, es lo único que he tenido. Y empezamos nosotros a preocuparnos de esas cosas que todavía no han pasado y empieza a controlar nuestra vida. ¿Por qué? Porque esas cosas hacen que nosotros nos llenemos de temor, de miedo, de inseguridades. Por eso la palabra es clara. En esta versión Dios habla hoy, dice, cuida tu mente más que cualquier cosa en el mundo, nada más que lo que pueda haber. ¿Por qué? Porque ella es la fuente de vida. Y en la Reina Valera dice, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Siempre lo hemos relacionado en guardar nuestro corazón, en no sentir cosas feas por alguien, por resentimiento, por rencor, por heridas, ¿verdad que sí? Aunque están incluidas, hermano, en lo que nosotros pensamos, pero también está en las cosas cotidianas que podemos estar también viviendo, ¿sí o no? No sé si me entienden. Entonces, nosotros, hermano, los pensamientos pueden controlar nuestra vida, pero también nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Mire el salmista como decía, alma mía, alaba a Jehová. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo el salmista? No estaba adorando al Señor, estaba hablándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque su carne, su mente, su corazón se resistía y quizás estaba pensando otras cosas que estaban lejos de Dios. Entonces son cosas que usted y yo debemos de reflexionar y detenernos. ¿Por qué? Porque hemos recibido mucha palabra de Dios y muchas veces no hemos cambiado nuestro estilo de vida, no hemos cambiado nuestra forma de ver la vida, no entendemos que hay promesas de parte de Dios para nosotros que son eternas, amén. Y eso es de lo que nosotros tenemos que pensar, donde debemos de descansar, amén. Y para eso usted y yo tenemos que ser intencionales. ¿Qué quiere decir? Que las cosas no vienen de la nada, ¿sí o no? Ok, le voy a poner un ejemplo cuando hablo de ser intencionales. A veces, hermano, no sabemos qué queremos comer. No sé si le ha pasado que llega a un lugar y usted dice, quiero comer, tengo hambre, pero no sé qué comer. ¿Verdad que sí? Cuando usted empieza a ver todos los platillos que se le han presentado, entonces usted dice, ay, qué ganas tenía de comer esto. En el inicio no teníamos idea, que sabíamos que queríamos algo, pero no teníamos una idea clara de lo que sí queríamos comer. ¿Y sabe qué es eso? Muchas veces ser intencionales, porque si no nos quedamos con hambre, pero cuando alguien viene y nos dice, mira, ¿quieres comer esto? Como que ya hay una intención. ¿Qué quiero decir? Que a veces no debemos de esperar que alguien nos diga las cosas que tenemos que pensar o hacer, sino que nosotros mismos, por la palabra que Dios ha depositado sobre nuestras vidas, que podamos tener la iniciativa. ¿Por qué? Porque recuerde algo, nuestra mente se va a llenar siempre. No hay nadie que tenga sus pensamientos vacíos. Siempre se nos va a llenar de buenas cosas o de malas cosas. Ahora, ¿de qué cosas quiere usted que se llene su mente? Pregúntese, ¿de qué cosas? Indudablemente que de las cosas buenas. Mire, ¿cómo somos que tratamos de olvidar las malas experiencias que nos han pasado en nuestra vida? Pero queremos mantener las buenas, los buenos recuerdos. ¿Y eso por qué? Porque nos hace sentir bien, ¿sí o no? Por eso nos recordamos de las cosas bonitas, porque nos hacen sentir bien. Dice, hermano, en Romanos capítulo 12, versículo 2, en esta versión NTV, mire lo que dice la palabra del Señor. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios, escuche, ¿quién transforma, hermano? No, muchas veces creemos que es con nuestras propias fuerzas, pero no es así. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles el qué. Mire lo que Dios quiere que nosotros cambiemos, nuestra manera de pensar. Dios nos va a transformar cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando empezamos a quitar todas aquellas cosas arraigadas que tenemos. Mire, ninguno de los que está aquí quiere pecar delante del Señor, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Se agrada en hacer cosas que desagradan a Dios? No. Lo que nos pasa es que aunque Dios nos salvó, Dios nos rescató, Dios nos liberó, nuestra mente sigue guardando nuestras prácticas que teníamos
antes de venir a Cristo, ¿sí o no? Si éramos ladrones, si era mujeriego, si usted tenía algún vicio, alguna adicción, si usted tenía una práctica indebida, Dios nos limpió, nos restauró, nos cambió, pero eso sigue en nuestra mente, eso queda ahí depositado. Pero si nosotros sustituimos todas esas cosas malas que hacíamos antes y las ponemos todo lo que es la palabra del Señor, entonces, hermano, empezamos a ser transformados por parte del Señor. Amén. Entonces, escuche lo que sigue diciendo ese versículo. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, escuche lo que es buena, agradable y perfecta. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos vivir en la voluntad de Dios, que sea buena, agradable y perfecta. Cuando mirábamos esa introducción, se da cuenta de que las personas se encuentran angustiadas por perder el trabajo, por infidelidad, porque los hijos están rebeldes, porque quizás no le haya sentido a la vida. Y todo eso es generado por nuestros pensamientos, porque el enemigo sabe de que nuestra mente es un campo, hermano, donde tenemos muchas veces que librar diferentes batallas. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Jesús y que empecemos a pensar como Jesús piensa. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: piensa como Jesús piensa. Dígaselo sin pena. Piensa como Jesús piensa. Cuando estudiamos el libro de Mateo, usted se da cuenta de algo. Jesucristo tenía un panorama muy difícil predicar a todas aquellas personas incrédulas que habían sido enseñadas a través de una ley que estaba lejos de la voluntad de Dios. Pero eso no lo detuvo. Él pudo haberse desanimado, decir: no, hombre, voy a ir a la cruz por todos este montón de incrédulos. No vale la pena. ¿Cuántos han pensado que alguna cosa que hace o ha hecho vale la pena hacer? No vale la pena hacer esto. No vale la pena. Estoy perdiendo mi tiempo. Pero hermano, cuando el Señor llena nuestra mente de esos pensamientos, así como los tenía nuestro Señor Jesucristo, empezamos a cambiar completamente y ya no nos guían nuestros pensamientos, nuestra vida, sino Jesús controla nuestros pensamientos porque estamos llenos de Él. Amén. Entonces podemos aún cambiar las cosas que sentimos, ¿sí o no? Porque vea, mire, yo le voy a contar una de mis experiencias. De niño yo tuve un trauma, de verdad. Cuando empecé a entrar al colegio, tenía una maestra que el primer día que llegué, era una clase de ciencias naturales, me trató bien mal, y la tenía a las 7 de la mañana. Hermano, yo estaba traumado. Esa clase la tenía lunes, martes y miércoles. Cada vez que era lunes, martes y miércoles, y era la primera clase que tenía que recibir en el colegio, para mí era un trauma, un dolor, porque sabía que tenía que estar enfrente de una señora que era bien mandona, bien así. Yo no sé si a usted le tocó un maestro así. Mire, yo llegaba y me sentía que se me iba a ir la vida. Pero jueves y viernes llegaba con una alegría al colegio porque, ay, no está esa persona que me torturaba. Pasé así todo un año. Y para desdicha mía, me tocó esa maestra el siguiente año. Otra clase, porque yo le decía: ay, mamá, que no me vaya, porque eran diferentes maestros, que no me toque con ella. Y me tocó. Hermano, yo sentía que solo el pensar de que esa persona iba a ser mi maestra me traumaba y causaba en mí una gran angustia, un sentir bien feo. Y me acuerdo que cuando llegaba el día domingo, y mi esposa sabe, y con ella el Señor me ayudó mucho, porque llegué a mi adultez y yo llegaba el domingo, hermanos, a las 7 de la noche yo me empezaba a sentir triste. Todavía no había llegado lunes y yo ya estaba triste. Y me decía: ¿por qué? ¿Por qué no terminas de disfrutar el día? ¿Por qué te estás angustiando que es el día lunes? Y yo me gozaba en el trabajo, pero me había quedado eso. Y le cuento todas esas experiencias porque muchas maneras, muchas cosas de las que nosotros sentimos, hermanos, deben de cambiar nuestro sentir. Aquello que nosotros pensamos produce un sentir. Y si no hacemos eso, eso va a ser progresivo. Y a veces lo podemos llevar o lo podemos tener el día de hoy. Cosas que nos pasaron. Escuche, si el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice su palabra que nos sanó, nos liberó, hermano, nos rescató. Fuera para transformarnos completamente. Y seguimos nosotros arrastrando esas cosas que pasaron en nuestra vida, porque esos pensamientos, esos recuerdos todavía nos siguen gobernando. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado algo así,
Pero miren, me voy a gozar en esta serie que quiero compartir porque van a haber experiencias personales que me han pasado a mí. Quizás usted tendrá su propia historia, hermano, pero es muy importante que entienda que si yo cambio esa manera de pensar, entonces quiere decir que esa manera de pensar va a provocar una manera de sentir, y esa manera de sentir va a hacer que mi actuar sea diferente. No sé si me entiende. O sea, si usted cambia la manera de pensar, porque era lo que Jesús le decía a los discípulos: oiga, ustedes tienen un concepto equivocado de lo que ha sido la ley de Dios. Eso quiero que cambien su manera de ver las cosas para que ustedes sientan la voluntad de Dios y actúen de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces, eso tiene que ver mucho, hermano, con lo que nosotros nos estamos llenando, cómo estamos pensando. Por eso, piensa como Jesús, cambiando nuestra manera de pensar. Nuestra mente cambiando. Hemos venido a este país y seguimos teniendo las prácticas que teníamos, que cuando estábamos en nuestro país no nos damos cuenta que Dios nos ha traído aquí para transformar nuestro estilo de vida, para buscar de Él, que si allá no lo conocíamos, ahora lo conocemos y quiere que nos entreguemos completamente a Él sin reservas. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero si seguimos siendo, como dicen allá en mi país, de esos cristianos mañosos, mañoso allá, mañoso acá y mañoso entonces, hermano, no cambiamos nuestra manera de pensar ni cómo llevar este evangelio. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren cambiar su manera de pensar? Y es a través de Jesús. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, para que hagamos esa voluntad que es perfecta, que es agradable, hermano, y que es buena. Amén. Dice Salmos capítulo 46 versículo 6. Lo tiene, 42, perdón, versículo 6. Mire lo que decía el salmista: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas y desde el monte de Mizar. ¿Sabe estas palabras de dónde salieron? Porque este salmista estaba lejos del templo, añoraba estar en ese lugar, en el templo, para ministrar al Señor. Y eso estaba angustiando su alma. Y a veces así nos pasa a nosotros. Estamos aquí, tiene su familia, hermano, tiene un buen trabajo, tiene una iglesia donde congregarse, y todavía estamos añorando las baleadas de Honduras, hermano. Está deseando y haciéndose los bigotes de las pupusas en El Salvador, y no se da cuenta que lo que usted tiene aquí, muchos de los que están allá lo desean. Entonces nosotros debemos de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Cambiemos nuestra manera de pensar. Aquí Dios nos tiene y nos va a bendecir, amén. Pero todo está en la manera de pensar, y eso hace que nosotros nos pongamos tristes. ¿Por qué? Llega el 24 de diciembre y yo que extraño los cohetes, dice uno. ¿Verdad que sí? A mí me pasaba, hermano. Yo vine aquí un 15 de diciembre y cuando me tocó pasar la primera Navidad, digo, y aquí nadie celebra nada. Todo el mundo estaba durmiendo. Y allá en mi país, hermano, morteros en medio de la calle, la gran bulla de la familia, comida. Y aquí nada, porque para desdicha ese día hasta le tocó trabajar a mi papá, a mi mamá, y yo iba a ayudarle porque estaba recién llegado. Imagínense pasar una Navidad así aquí. Pero yo entendí que había que cambiar esa manera de pensar, porque Dios tenía una voluntad buena y perfecta para mi vida. Dice Filipenses 4:8, ¿lo tienen? Hay diferentes versículos acá, entonces vamos a tener que leer, hermano. Dice Filipenses 4:8, ¿lo tiene? Ahí lo puede ver en la pantalla. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Después de todo lo que Pablo les había dicho, dice, concéntrense, escuche, dice, concentrarse en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica ¿el qué? Todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Pablo mismo le están diciendo, oigan, recuerden todo lo que han visto de mí. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Las cosas que mucho hemos vivido. Esas experiencias, buenas o malas, están alojadas en nuestra mente. Y Pablo se los está diciendo, no traigan el viejo hombre o las cosas que hacían antes, no. Piensen en estas cosas buenas que Dios ha hecho en sus vidas, amén, que aprendieron de mí. Dice,
todo lo que oyeron de mis labios y vinieron y vieron que hice. Dice, entonces Dios, diga conmigo, el Dios de paz estará con ustedes. El Señor no está con nosotros físicamente de una manera literal, pero Él está con nosotros cuando nuestra mente medita en Él, cuando usted piensa en Él, cuando usted sabe de las bendiciones o tiene claro de que Dios está obrando en su vida en medio de cualquier situación. Y ahí nosotros pensamos como Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él no se desanimó por ninguna de las situaciones. Y Él quiere que nosotros empecemos a disfrutar esta vida que nos ha dado. Aprendamos a pensar en las cosas que Dios dice. Ahora, ¿por qué muchas veces cuando leemos la Escritura, si usted se recordará, siempre le digo, visualice lo que está leyendo? Porque a veces solo escuchar vienen a ser puras palabras. Pero cuando nosotros leemos acerca de lo que Jesús hizo, es como nosotros transportar nuestra mente a ese momento. Cuando hablamos acerca del sacrificio de Cristo, véase usted dentro de la multitud cuando el Señor estaba siendo clavado en la cruz del Calvario. Es como que usted esté ahí, es visualizar, es transportar nuestra mente ahí. Y entonces nosotros empezamos a sentir ese dolor de lo que el Señor estaba pasando. Amén. Pero si nosotros somos indiferentes, hermano, ni siquiera queremos pensar en eso. Y a veces nos ha pasado. Cuando alguien le va a contar algo, dice, no me digas porque no quiero pensar. El no pensar no quiere decir que las cosas se van a arreglar. ¿Verdad que sí? Ahora, tampoco nos es saludable pensar en pensar y repensar y no a tomar acción, porque tampoco las cosas van a cambiar. Es meditar en el Señor, es depositarse en Él y empezamos a tener una acción. Amén. Ahí en el punto 2, hermano, mire lo que dice: cada comportamiento está basado en lo que creo. Con la forma en la que nosotros nos comportamos está basado en lo que está alojado en nuestra mente, en lo que usted cree, en creencias. Por eso es importante que usted entienda que todas esas cosas que aún la Escritura menciona acerca del orgullo, de la vanagloria, hermano, de quizás la avaricia, todas esas cosas, quiere decir de que hay un comportamiento y está basado en las cosas que nosotros creemos. Mire, a veces somos orgullosos. ¿Sabe por qué? ¿No se ha puesto a pensar por qué la gente es orgullosa? ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Levante su mano, hermano. Mire, qué montón hay. Porque no levantó la mano. O sea, es para que se dé cuenta. Dice, es como decir, yo soy tranquilo. ¿Vea que es tranquilo? Sí, yo soy tranquilo. Hermano, hay que preguntarle a los cercanos. Un león rugiente no es nada. Porque a veces nosotros no, esas cosas no las detectamos, aunque están en nosotros. Pregúnteme a mí si mi esposa es enojada. No le pregunte a ella, a mí pregúnteme. Y viceversa. El que sabe es el otro, porque mire, hay cosas nuestras que nosotros no podemos ver, pero los que están cerca de nosotros sí. Le voy a decir algo, son cosas, esos comportamientos, ese tipo de cosas han venido a raíz de situaciones que nos han pasado. A veces somos orgullosos porque sentimos o alguien nos minimizó, nos hizo sentir mal, y como fuimos creados de la manera que no hay que dejarnos, no te dejes humillar. Amén, hermano. Vea que sí, mira que cuando uno tiene un hijo y le pegan en la escuela, dice, la próxima vez que te volvás a dejar pegar, te voy a dar yo. Vea que sí. ¿A cuánto le dijeron eso, hermano? Sabíamos que en lo general era algo malo, pero era como sembrarle o ponerle a nuestros hijos, aún a nosotros mismos, una autodefensa para que no sufriéramos. Pero a la larga, en la adultez, esas cosas quedaron bien arraigadas y el Señor no dice eso. ¿Qué dice el Señor? El que te dé una mejilla, pone la otra. Pero eso, hermano, ¿cómo va a ser? Me hacen trizas, dice uno, ¿verdad? Se aprovechan de mí. El Señor es sabio, Él tiene toda la sabiduría y conocimiento, hermanos. Entonces, cosas como esas muchas veces están alojadas en nuestros pensamientos, que quizás no hemos dejado, se lo hemos entregado al Señor. Y quiere que tengamos un comportamiento basado en lo que usted es. ¿Y qué es lo que usted y yo somos? Hijos de Dios. Y Él quiere que seamos luz en medio de las tinieblas.
que nuestro andar se diferencie de lo del mundo, porque eso es lo que dice Romanos capítulo 12. No sé si me está entendiendo, hermano. Él quiere que seamos diferentes, no diferentes que somos más bravos, sino diferentes, sino gente que muestre el amor de Cristo en sus vidas. Amén, hermano. Gloria sea el Señor. Ageo capítulo 1 versículo 5. Mire, le recomiendo que lea todos los contextos de estos versículos para que se dé cuenta de el sentido de la palabra del Señor, pero por cuestión de tiempo solo le estoy leyendo esto. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermano, muchas veces sabemos que pecamos delante de Dios, ¿sí o no? Usted tiene la palabra de Dios. Usted sabe las cosas buenas y malas. Algunas probablemente hemos sido engañados y no las podemos ver, pero hay cosas que sabemos que están mal. Debemos de detenernos y decir, ¿por qué yo soy así? A mí me ha pasado, yo no sé si a usted, hermano, usted que tiene su esposa, yo no sé si a usted le ha pasado, en el que usted puede detenerse y decir, hombre, ¿y por qué le contesté feo? Porque a veces estamos platicando, bueno, como le dije, voy a contar cosas mías. A veces estamos platicando, hermano, tranquilo, y salió algo que me incomodó. Mire, hermano, se acabó la paz. Y uno se altera. ¿No se da cuenta usted? ¿A cuántos les ha pasado que usted está todo platicando del trabajo, de la iglesia, de algo que le pasó? Pero hubo algo, hermano, que lo hizo a usted explotar. Y lo peor de todo es que no hubo quien parara, sino que se fue haciendo más grande. Porque yo dije algo y el otro hermano se fue con todo, porque así somos nosotros. No nos damos cuenta que esos comportamientos no son los que Dios quiere que tengamos. Pensemos, como yo le decía, Señor, ¿qué harías con alguien así? Señor, ¿qué harías? Yo sé que no te casaste, pero ¿qué harías, Señor? O sea, traigo al Señor a mi familia, a mi hogar, porque, oiga, uno pierde el control. ¿Sí o no? No. Porque empieza a pensar uno, ¿y para qué estoy aquí? No valió la pena tantos años, tantos hijos y nada cambia. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir? Esos pensamientos empiezan a decir, no vale la pena, hombre. No vale la pena. Pero hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y así pasa en la iglesia, así pasa en nuestro trabajo. Amén. A veces tenemos el temor, Señor, ¿para qué me pusiste ese compañero de trabajo? Ese es un chismoso, ese es un culebra, ese me hace la vida imposible, ¿verdad que sí? Y queremos de que todo sea paz, queremos de que todos sean cristianos, todos escuchen coritos, todos oren, todos ayunen. Hermano, Dios le va a poner a alguien para que Dios pueda tocarlo y pueda llevar usted el evangelio para con ellos, amén. O sea, por eso están las cosas así. Y así lo podemos encontrar en nuestra familia. Mire, si el matrimonio fuera una luna de miel, ¿y entonces para qué necesitamos a Cristo en nuestro hogar? Si no tenemos problemas donde todo besito, hermano, ¿y Cristo dónde está? Porque mire, por muy besito y todo, la luna de miel dura poco, hermano, dura poco. Y recuerde algo, Dios no nos hizo, y le voy a decir esto como familia, Dios no nos dio a alguien para casarnos, para que seamos felices. ¿Sabe para qué Dios nos dio a alguien para casarnos y vivir con ellos? Es para renunciar al yo y darme a otro, amén. No espere recibir, el matrimonio es para dar. O sea, usted no piense que su esposa le va a dar amor, sino usted tiene que darle a ella. Y si ella lo entiende, ella le va a dar a usted. No es que yo quiero ser feliz, es renunciar a lo que yo soy para yo poder darme a otro, amén. Poquitos amenes, ¿verdad? Pero bueno, amén, hermanos. Dice Santiago capítulo 1 versículo 14. La tentación viene ¿de qué, hermano? ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer y da luz a la muerte. ¿Cómo funciona esto? Porque cada vez, hermano, podemos estar creyendo una mentira en nuestro pensamiento. Así de sencillo, ¿sí o no, hermano? Esposo, joven, hombre soltero. A veces estamos casados y alguien se nos cruza por enfrente y decimos, wow, qué mujer más bella, ¿sí o no? Mire,
Serios se pusieron. Ni parpadeó nadie, hermano. Y si está su esposa, nos arreglamos en la casa. Hermano, ¿sabe qué? Un consejo para las hermanas. Si en algún momento su esposo le dice eso, fíjate que vi a alguien, no se enoje, está siendo honesto. Pero qué descarado, decir, no, ¿sabe qué? Está mostrando que hay una debilidad en que necesita ayuda. Pero cuando pasa algo así, hermano, ¿qué sucede? Que empezamos a desear algo que no nos pertenece y que no es agradable. Ahí mismo nos dice Santiago, la tentación viene por nuestros propios deseos, algo que nosotros en nuestro interior deseamos, pero sale a luz cuando se nos es presentado. Entra a nuestra mente y empieza a crear, hermano, una imaginación. Ay, qué bueno sería estar con él o con ella. ¿Y sabe qué sucede? Que ese pensamiento hace que haya en nosotros un sentir, y ese sentir provoca un actuar. Ya no solo se quedó en mi mente, sino que ahora quiero acercármele para hablarle y tener un contacto. Cuando uno está lleno de Jesús y piensa en Él, usted sabe que es indebido, de una corta ese pensamiento, no lo deja crecer. Porque eso dice la palabra, te hace crecer en maldad y lo saca a luz a la muerte, te mata. Te mata en tu relación, te mata en cualquier área de tu vida. ¿Está entendiendo? Por eso, hermano, aprendamos a pensar como Jesús piensa. Que vivamos como Jesús vive. Y eso es a través de los pensamientos que nosotros nos podemos llenar. Por eso cambiemos nuestra mente. Porque nosotros creamos a nuestros hijos y decimos, ay, mira, 3 muchachitas andan detrás del muchacho. Malo. Eso es malo. Es estar fomentándole a él de que tiene que tener más de una. No, va a tener una, se va a casar para toda la vida y va a honrar a Dios. Amén. Entonces podemos cambiar esos pensamientos. Esos pensamientos que se vuelven estilo de vida, costumbre. Así lo dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Me está entendiendo, hermano? Estamos pensando como Jesús, está cambiando nuestra mente. Porque Jesús lo que quiere es que cambiemos esa mentalidad pecaminosa y nos llenemos de Él. Porque ahí vamos a cambiar y vamos a descansar en Él. Ahora en el punto 3, ¿sabe? Todos aquí tenemos una guerra invisible. Diga conmigo, guerra invisible. Lo que le comentaba acerca de la tentación que se puede, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Ahí está librando una batalla, una guerra. Por eso dicen de que cuando se pierde la confianza, hermanos, es como un vidrio, un espejo, perdón, que se quiebra, difícilmente se recupera. Pero sí se puede. El Señor puede sanar eso. Pero no podemos obviar que hay una guerra en nuestra mente, una guerra invisible. Romanos 7:21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Romanos 7:21, ¿lo tiene? Pablo aquí hablando. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22, ¿lo tienen? Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Miren lo que dice Pablo. Yo quiero hacer lo bueno. Y todos aquí, hermano, queremos hacer lo bueno. Levante la mano si usted quiere hacer lo bueno delante de Dios. Pero muchas veces nuestros pensamientos nos traicionan, ¿sí o no? Porque hay una guerra invisible que está ahí. De todas las cosas que nosotros hemos pasado, le voy a decir algo. Si usted tuvo una amistad y se entregó a esa amistad, usted tenía una gran confianza en esa amistad, pero por alguna razón esa amistad se quebró, por alguna cosa que usted confió en esa persona y esa persona se lo contó a alguien, eso hizo que usted se autocerrara, que su confianza no se la diera a nadie más, porque ya fue traicionado, ¿sí o no? A veces, hermano, tenemos una guerra invisible en nuestra mente. ¿Por qué? Porque queremos confiar en alguien, pero está esa experiencia que nos pasó y no queremos abrirnos porque decimos, ¿qué tal y me pasa lo mismo que me pasó con la otra persona? ¿Qué pasa si me vuelven a traicionar? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro?
¿Sabe? Es algo invisible, hermanos. Las tentaciones son cosas invisibles. Las cosas, el enemigo que nosotros vivimos antes de venir a Cristo, son las cosas que van a ser puestas enfrente de nosotros para hacernos caer. Si usted tenía la tentación de por ejemplo, tomar, fumar o ser mujeriego, en esa área es donde usted va a ser más tentado. No va a ser en otra. Si a usted le gustaba agarrar lo ajeno, a usted le van a dar la oportunidad de que esté solo y agarre aquello que no le pertenece. Si usted era boca floja, hermano, le van a ir a contar todas las cosas. Y usted dice, ¿qué hago? Póngase un zipper. Es que así obra esto. El enemigo no nos conoce porque tenga más poder que Dios, sino porque el ser humano tiene una conducta muy predecible. Y lo que usted está pasando, lo pasaron los primeros cristianos, lo pasaron los del siglo XV, XX, y hoy estamos en el XXI. Por eso él sabe, porque la conducta sigue siendo la misma. Nosotros no cambiamos y tropezamos con la misma piedra a pesar de saber que allí se encuentra. Hermano, ganemos esa batalla. ¿Y sabe cómo lo podemos lograr? Con el Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo, Espíritu Santo, fortaléceme. O sea, en esos momentos, hermano, es cuando se nos llena la cabeza de tantas cosas, tantos pensamientos, quizás tristeza, depresión, maldad. Y ahí es donde tenemos que detenernos y examinar nuestros caminos y pedirle: Señor, ayuda. Yo no quiero ser así, no quiero hacer esto. Pero muchas veces nosotros no nos detenemos y los pensamientos y todo lo que nos llega a nuestra mente empiezan a dirigir nuestra vida y no nos damos cuenta. A veces no sabemos que estamos caminando mal porque hemos perdido el control. Esas cosas de las que nos hemos llenado es lo que empieza a gobernar nuestra vida. Se lo pongo así de fácil para que vea. Es que esto es bien práctico, hermano. Si usted se junta con gente que solo dice malas palabras, ¿qué cree que usted va a terminar hablando? Malas palabras. Si usted le cuentan un chiste colorado, usted va a empezar a maquinar uno. Porque así es uno, hermano. Y uno de una debe de cortar: esto no me conviene, esto no es de Dios. Porque así entra. Esos tipos de cosas empiezan a llenarse en nuestra mente. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice así: porque las armas de nuestra milicia, escuche esto, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? Para destrucción de fortalezas. Derribando, ¿qué? Escuche, mire, si usted presta atención a este versículo, nos está diciendo que estas batallas que nosotros tenemos, o las armas, hermano, no van a ser carnales, son espirituales. Pero mire cómo describe esa situación espiritual. Dice así: para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Hay gente que usted le dice: eso no se debe de hacer. Y la gente, hermano, sabe que no está bien y lo sigue haciendo. Es gente cerrada, gente que dice, ya le avisaron allá que hay un barranco y sigue por ahí. Entonces usted no puede hacer nada. Cada uno es dueño de sus propios actos. Ahora, versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice ahí? Mire esto: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se da cuenta la relación que tiene lo espiritual con los argumentos? Altivez, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Está diciendo claramente que el Señor lleve cautivo todos esos pensamientos malos. ¿Sabe? Yo cuando estoy pasando situaciones difíciles, yo le digo: Señor, yo no quiero pensar así. Yo no quiero, te entrego estos pensamientos. No vienen de ti, Señor. Lléname de tu palabra, que un montón hemos leído y está depositado en nuestra mente. Porque llegan momentos, le voy a contar una. Sabe que cuando me pasó el COVID, mi esposa sabe que no es mentira, ya me había pasado, pero me pegó algo bien feo. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó. Me sentía, hermano, triste.
Y ya las cosas se estaban normalizando. Mire, me ponía a llorar. Y me decía, ¿qué te pasa? Porque ella no tuvo tiempo para eso. Ella pasó y a atender la casa, ¿verdad? Y yo, hermano, ahí le decía, él vea, sacame. Yo le decía, llévame. ¿A dónde? A dar una vuelta, a donde sea. Y fíjese que me llevaba. Como 3 veces me llevó. Y me dice, ahora me recuerdo, ya le había acabado la paciencia, pero por eso Dios le pone la ayuda idónea a uno. Allá fuimos a un parque, mira, anda a hablar con Dios allá, a un río, a ese monte anda. Espero que Dios te hable y vengas cambiado. Digo, esta mujer me va a dejar aquí. Señor, háblame, porque ya en la casa ya no me quieren. Mira, hermano, yo regresé, lloré, digo, Señor, ¿y por qué me siento así? Si tengo salud, mira, muchos se están muriendo por esto. Yo gracias a Dios ya me estoy recuperando. Era una tristeza y no sabía ni por qué, hermano. Digo, Señor, esto no viene de ti. Tengo muchas razones por qué vivir. Tengo a mi familia, tengo unos hijos preciosos. Tengo una congregación que Dios me ha dado para que pastoree. Señor, hay muchas razones por qué vivir. Y sabe, hermano, que eso cambió mi vida. Porque empezaba a decir, no vale la pena. Señor, perdí el trabajo. Hace 2 años me operaron, siento dolor en mi pie, en mi espalda, me duele aquí. Porque todo eso, no sé cuánto les ha pasado, hermano. Que le da un mal y se recuerda del que le dio hace 5 años. ¿Verdad que sí? ¡Ay! Y ahora esto. Y ni me he curado del otro. Entonces, todo eso le empieza a uno a caer, hermano, como en una bolsa ahí. Y mire, me iban a dejar comida y decía, ay. Y yo sin saber qué sabor tiene y tan rico que se ve. Señor, ¿por qué porque esa es la típica de todos. ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos han pensado eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve un accidente? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué me enfermé? Hermanos, es una batalla invisible que debemos de librar. Y Dios quiere que nosotros nos llenemos de Él, de pensar. Recuerde a Jesús, tuvo a Judas ahí dentro de sus 12. Sabía que uno lo iba a traicionar y lo siguió amando hasta el último momento. Tenía muchas razones para decir, no, saquen a Judas, hombre, tráiganme ahorita a otro discípulo porque este malo. Sabía el Señor. ¿Crea usted que no lo angustiaba? Sí. Y nosotros así nos puede pasar en nuestra vida. Amén. Por eso, en el último punto, hermano, aprendamos a pensar como Jesús. Diga conmigo, pensar como Jesús. ¿Qué pensamientos tiene usted en su mente? Vine acá, inmigrante, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo para pagar los biles. Esos son los pensamientos que a veces nos vienen. Dios te trajo aquí. Dios quiere que lo busquemos. Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir. Seamos fieles a su palabra. Pensemos como Él pensaría. Que nuestra mente se llene de sus pensamientos. Recuerde, tus pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de paz, para darte ese bien que tú esperas. Esos son los pensamientos del Señor para nuestra vida. Amén, hermanos. Pensemos como Jesús. Al final, hermano, en esta vida quiero decirle algo. Si no tenemos lo que anhelamos en esta tierra, tenemos la garantía que tenemos algo mejor en la eternidad, que es la salvación y estar con nuestro Señor Jesucristo. Si todavía nosotros no vemos cumplido nuestros anhelos aquí, hermano, esa es la garantía que usted y yo tenemos. Filipenses capítulo 2:5 dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. En esta versión, traducción de hoy. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escuche estas palabras, es una afirmación, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie. Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos la mente de Cristo? Por la palabra que el Señor nos ha dado. Pensamos como Él piensa, porque escuche, nadie va a cambiar si no tiene algo que se le enseñe. Por eso muchas veces decimos los hijos son el reflejo de los padres y no está tan lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque los comportamientos de nuestros hijos reflejan qué cosas como padres le hemos enseñado o qué cosas ellos han aprendido.
muchas de ellas, esas conductas, ha sido por falta de corrección o por mucha corrección. O sea, ¿se da cuenta? Por eso es una forma de poder entender que si tenemos palabra de Dios, usted va a empezar a tener la mente de Cristo y vamos a empezar a actuar como Cristo actuaría. Por eso Jesucristo, cuando habla de pensamiento, ya con esto cierro, ¿sabe a qué nos lleva? Nos lleva a que reflexionemos en nuestras acciones para que regresemos a Él y nos podamos arrepentir. Eso es todo. Porque si no tenemos la mente de Cristo, lo que Él quiere es que nosotros nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho. Yo no sé si usted sabía, pero no necesita tener una acción para que sea pecado que desagrade a Dios, no. Solo el hecho de pensar en hacerlo. Jesucristo se lo dijo, hermano, a sus discípulos: aquel que desea a la mujer, aunque no ha sido en su mente, ya pecó. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor nos está diciendo a nosotros que quiere que cambiemos nuestra manera de pensar para que nosotros nos arrepintamos de nuestra maldad. Esa naturaleza que está dentro de nosotros. Pablo mismo lo dijo, dice: yo quiero hacer el bien, Señor, pero hay una fuerza dentro de mí que me lo impide. ¿Y qué era por qué cree que lo decía? Porque necesitaba de que la carne mengue y tome el control el Espíritu Santo. Y esa forma, hermano, es a través de nuestros pensamientos que meditemos en Él. Amén. En Hechos 3:19 dice la palabra así. Así que, ¿lo tiene? Lo puede leer ahí en la pantalla. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Imagínense, hermanos, que dice que nos arrepintamos. Hay algo que ha estado gobernando nuestros pensamientos. ¿Qué cosas? Piense usted. ¿Qué cosas hemos estado haciendo? Porque mire, toda cosa que usted y yo hacemos, buena o mala, primero se generó en nuestra mente. Esta frase típica que la gente dice, y quizás algunos de nosotros en algún punto lo hicimos o dijimos: no sabía lo que hacía. ¿Cuántos han dicho eso? No sabía lo que hacía. ¿Por qué hiciste eso? Es que no sabía. Sí sabías. Lo que pasa es que te gustó. Y eso nos ha pasado a todos, porque todos hemos pecado, ¿sí o no? Más cuando se nos ha advertido. Cuando uno le dice a sus hijos: ¿por qué hiciste eso? Yo te dije que no, eso era malo. Es que no sabías. Sí sabías. Lo que pasa es que desobedeciste la prevención y las consecuencias vienen. El Señor quiere que pensemos como Él piensa, para que nosotros nos podamos arrepentir de lo malo que estamos haciendo y que podamos convertir nuestros caminos, para que podamos encontrar en Él, como dice la palabra, tiempos de ¿qué? De refrigerio, de refrigerio. Amén. Hay cosas que angustian nuestra vida, ¿sí o no, hermano? Trabajo, familia, documentos. ¿Y qué pasa? Porque así nos pasaba. Mi esposa, pasamos 5 años separados. Estando ella aquí, tuvimos que esperar 5 años para que le pudieran dar sus documentos. Era, hermano, algo increíble, porque eso no tenía que pasar. Ella tenía que esperar acá 6 meses para darle sus documentos. Esperamos 5, y en vez de recibir una carta que nos dijera que ya era residente de Estados Unidos, mandaron una carta para decir que iban a poner un investigador para darle los papeles o para enviarla de regreso, teniendo, hermano, tanto proceso y haciendo las cosas correctas. ¿Cree usted que no se angustia? ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a dejar este gordito bonito aquí solo otra vez? Amén, hermano. ¿Verdad? Y dije yo: sí, Señor. No, créame que sí o no. Y hermano, ya teníamos una niña acá, teníamos casa acá, tenía trabajo, y aquí digo: ¿qué hago con esta mujer si se va? Porque yo allá no me regreso. Y mire, hermano, ella oraba todos los días, y yo decía: Dios mío, que le den los papeles. Como le habían dado una fecha, todos los días, hermano,
cuando entrábamos ahí al edificio, iba a chequear el correo. Y yo me subía porque hoy no quiero ver eso. Abría el buzón. Una semana porque era la fecha. Llegó viernes. Digo que no encuentre nada, quiero pasar un fin de semana tranquilo. Y la veo que no sube. Ay, hermano, era una angustia. Ya le mandaron carta de deportación. Pero nos vamos a mover de acá porque ella no se regresa. Mira, hermano, fue angustioso vivir esos tiempos, pensando todo lo malo. Todo lo malo pensábamos. Viene ella y me dice, aquí está. Y le digo, ¿y la abriste? No, me dice. Abrí la voz. Me tocó a mí el trago amargo. Dije. Viene yo, la abro y le dan su residencia. Gloria sea al Señor. Mire, hermano, sentí una paz. ¿Y sabe qué? Lo primero que hicimos, pedirle perdón al Señor por haber dudado de Él. Porque mis pensamientos estaban gobernando mi vida, todo lo que hacíamos. No, pero ¿y qué tal y no? ¿Qué tal y esto? ¿Qué tal lo otro? ¿Qué tal lo otro? Y el Señor nos ha mostrado su fidelidad en ese momento, así como se la puede mostrar a usted. Yo no sé usted en qué situación puede estar, pero no deje que esos pensamientos gobiernen su vida. Llénese de Cristo, hermanos. Llénese de Cristo. Tiene problemas en su hogar, llénese de Cristo. Tiene una situación, una dolencia, créale que lo puede sanar. Tiene una situación económica, crea que Dios lo puede proveer. Mire, cualquier cosa, el Señor lo puede hacer. Él es grande, Él es maravilloso. Se va a estar a preparar esta semana porque hay muchas historias. Hoy sí usted me va a conocer más, hermanos. Pero lo que Dios más quiere es que usted se derrame delante de Él y que lo conozca más también. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.